¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de energía eólica. En esta ocasión vamos a ver aspectos de diseño de parques eólicos. Vamos a empezar. Recordemos que la vez pasada el último tema fue aspectos de economía de la industria eólica. Vimos evaluación económica de proyectos de energía eólica y al final yo les decía que es muy importante en un diseño de un parque o en un diseño de un proyecto considerar la parte de ingeniería como aspectos como por ejemplo la velocidad del viento, la velocidad promedio del viento en la zona donde se va a poner el aerogenerador, pero también es importante considerar aspectos de finanzas, entonces ya los veíamos también. Es una combinación de ambos aspectos lo que va a hacer que el diseño del parque sea completo. Entonces ahorita lo que vamos a ver es algunos aspectos que complementen estas ideas de diseño. Primero comentar, bueno, en un esquema general de este tipo de instalaciones tenemos tres zonas eléctricas, una de baja tensión, otra de media tensión y bueno, un transformador que sube esta tensión a alta tensión ya para que se entregue la energía a la red eléctrica de la utility o de la empresa eléctrica. Ubiquemos que esto que vamos a ver no es de aerogeneradores pequeños, vamos a tener una sesión para ver este tipo de temas. Concentremos nuestra atención y enfoquémonos en parques con aerogeneradores grandes y un conjunto de ellos. Vamos a analizar o ver algunos diagramas unifilares de este tipo de instalaciones y para poder tener un entendimiento común sobre cómo se leen estos diagramas, esta laminita lo que pretende es familiarizarnos con los dibujitos, los símbolos y los conceptos asociados. Por ejemplo, estoy marcando con el mouse, el generador lo tenemos así, aquí hay un fusible, la tierra, un interruptor de circuito líquido o en aceite, un transformador de voltaje, otro interruptor de circuito aéreo. Por este lado tenemos un medidor, el medidor eléctrico, el que mide kilowatts hora, mide potencia también, kilowatts, y mide algunos otros aspectos como por ejemplo energía reactiva, mide también temas de calidad de energía, etc. Y tenemos aquí un transformador de corriente que normalmente van muy cercanos a los equipos de medición. Bueno, vamos a ver ya un diagramita como tal, es este que marco aquí con el mouse. Y aquí es donde les comento que tenemos de manera visible las tres zonas o las dos zonas dentro del parque y la tercera que es la conexión hacia la red eléctrica en alta tensión. Voy a marcar la parte de baja tensión, es esta, bueno, aquí hasta el transformador. Entonces tenemos el generador. Hay un equipo que está aquí punteado que es un tablero de control que puede ir dentro de la góndola del aerogenerador o no. Y bueno, lo que tenemos después es un transformador de corriente, el interruptor. Este cuadrito normalmente es un dispositivo electrónico inteligente. Y tenemos el transformador de voltaje que sube el voltaje de baja tensión a media tensión. Típicamente los voltajes de baja tensión en estas instalaciones son hasta 690 volts y en media tensión pudieran ir de 20 a 30 kilovolts. Entonces a partir de, aquí donde está el mouse, de este transformador cambia el voltaje a media tensión, podría ser por ejemplo 20 kilovolts. Luego tenemos estos otros interruptores y hay dos alimentadores en este esquema, este de arriba, este de abajo, y luego ya tenemos un interruptor para todo el parque. Tenemos un dispositivo electrónico inteligente que normalmente sirve para activar los equipos de protección, para controlar el parque también, un transformador de alto voltaje, de alta tensión, que va de media a alta, el medidor con el que vamos a medir la energía que le entregamos a la red eléctrica en este caso en el país de CFE o de la empresa eléctrica que corresponda, un interruptor más y para equipo de control y protección
y la red eléctrica. Vamos a ver un poquito más, describirles un poquito más lo que les acabo de decir. El diagrama es el mismo y digamos que lo estamos dividiendo en 4 bloques o zonas o temas. Tenemos las turbinas conectadas a los alimentadores, dice aquí, es esta parte. Y en este tramo vamos a ver lo que les comentaba hace rato, un interruptor, un transformador, luego ya tenemos el alimentador. Esa es como la primera etapa que hay que considerar. Luego viene lo que los alimentadores recogen la energía de las turbinas y la colocan en una barra común, que también se los comentaba por aquí. Estos son los alimentadores 1, 2 y la barra común aquí está. Se instala un medidor para medir la cantidad de energía que entregamos, aquí lo tenemos. Aquí hay una nota adicional, que el medidor en el circuito de alto voltaje mide la energía que se entrega a la red, ¿no? Este es muy necesario, obviamente, pero podríamos tener equipo de medición en diferentes puntos, uno por cada alimentador o por cada línea que se conecta al alimentador, uno por cada turbina, uno por alimentador, uno antes aquí en el circuito que integra la energía de los diferentes alimentadores, donde nos haga sentido para poder controlar la energía que estamos generando. Pero lo típico y lo necesario es tener al final este medidor que nos permite medir toda la energía que se produce, con propósitos de conciliación de la facturación. Y puede haber 2 medidores, un medidor de la empresa eléctrica, de la utility, y otro medidor del desarrollador. ¿Qué más tenemos? Y el último elemento es un interruptor automático que monitorea el voltaje, la corriente, aquí lo estoy marcando, el voltaje, la corriente, la frecuencia, la diferencia de fases y otros parámetros de la red, y nos permite programar interrupciones de manera controlada, o cuando hay algún evento que demande que se desconecte la central de la red eléctrica para no poder poner en riesgo la red eléctrica de la utility, también este equipo es el que lo hace. Obviamente estos, lo voy a marcar aquí, IED, estos dispositivos electrónicos inteligentes tienen equipo de comunicación y son operados desde centros de control a través de los sistemas SCADA, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos? Voy a poner por aquí mi imagen. Los componentes ya platicábamos un poquito, pero vamos a extendernos. Los componentes que vemos del lado de la red de baja tensión, hablando de bajo voltaje, les decía es hasta 690, pero pudieran ser 480, 690 volts. Es el voltaje que genera de salida del generador, en este caso de la tecnología. Ya habríamos comentado en algún momento, hay diferentes tecnologías de generadores, pero todos ellos se manejan en estos rangos de voltaje, que es baja tensión. Hay un equipo, que estoy marcando aquí, que es un gabinete que tiene alguna electrónica de potencia, tiene resistencias, a veces tiene capacitores, depende el tipo de generador, es la electrónica o los dispositivos que usa para poder acondicionar la energía y entregarla a la red en las condiciones que se espera que la entregue. Tenemos después un transformador de corriente, que es este de aquí que estoy marcando, el dispositivo electrónico inteligente y el cortacircuito o el interruptor de circuito, que estos 3 forman parte del equipo de protección del aerogenerador. Y después, como habíamos platicado, pues está el transformador de baja tensión a media tensión, una conexión a tierra en el transformador. Y bueno, eso es todo lo que tiene. Hay una nota aquí que la voy a marcar, véanla, habla de las características o de la funcionalidad de los dispositivos electrónicos inteligentes, estos de acá. Y básicamente pues abren y cierran el circuito, monitorean las variables el estado de salud de la energía eléctrica, de la señal eléctrica en estos puntos, y es un sistema digital que compara niveles de voltaje con tensión, bueno, niveles
de estas variables con niveles establecidos para poder determinar si las cosas van bien o van mal, o hay algo que se tenga que corregir a través de el control que se ejerce a través de los sistemas SCADA centralizados en esta instalación. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Entonces, los aspectos de diseño principalmente tienen que ver con las condiciones del viento, por ejemplo, velocidades de viento, también con la distribución de los aerogeneradores para que no se hagan sombra o los efectos de la estela no dañen o no afecten la generación de energía eléctrica. Pero les decía yo, un aspecto también muy importante es la topología del sistema colector, que vamos a revisar un poquito a detalle. Vamos a ver primero esta topología radial simple. En esta topología, por ejemplo, si tuviéramos conectadas unas 20 turbinas, imagínense que en esta línea, en este circuito que es una línea, están conectados N aerogeneradores. En este caso tenemos 1, 2, puntito, puntito, quiere decir que son muchos más, pueden ser 20. Si alguno de estos interruptores, voy a marcar este o este, dejan de funcionar por alguna razón, todas las turbinas que están del lado derecho de esa falla pues van a estar fuera, ya no van a estar funcionando. Entonces sí tiene cierto riesgo esta topología. Es económica, como podrán imaginarse, pero presenta estos riesgos. Hay un interruptor de circuito principal en el alimentador, todo esto es el alimentador, y si este falla, pues obviamente también nos falla toda la configuración, y si esto es todo mi parque, pues falla todo el parque. Es simple, es económica, vale la pena si no tenemos demasiados aerogeneradores. Vamos a ver una siguiente topología. Esta topología se llama radial bifurcada. Vamos a ver por qué es bifurcada. Es radial igual que la anterior porque son líneas como estas, radiales. Pero en este caso son dos líneas, son dos radiales, una, dos. Vamos a ver, tenemos una aquí arriba, otra abajo. Si alguna de ellas fallara en alguna parte, por ejemplo, donde estoy marcando aquí en este interruptor, solamente queda fuera lo que comentábamos hace un rato, la parte derecha, pero tenemos toda la otra línea funcionando bien. Ajá. Es una mejora respecto al anterior, es una topología que probablemente podamos encontrar mucho en parques, y tiene la desventaja, por ejemplo, seguimos viendo esta misma configuración de interruptor del circuito en el alimentador. Aquí vamos a pensar que este es un subalimentador, otro subalimentador, y tenemos aquí el alimentador. Tenemos solamente un interruptor. Si este fallara, pues nos deja otra vez fuera todo el parque. Tiene ventajas sobre el anterior, pero todavía no tantas, ¿no? Normalmente la confiabilidad del interruptor de este circuito, que es la confiabilidad del bus, que es todo esto, y de los cables de media tensión, es suficiente para que no necesitemos redundancia. Pero si no tenemos garantizada esa confiabilidad o no es tan alta como la estamos esperando, pudiéramos poner un cortacircuito o un interruptor de circuito en cada alimentador, que es la siguiente topología. Es una topología alimentador-subalimentador. Si se dan cuenta, es muy parecida, casi la misma que la anterior, pero la diferencia es que tenemos un interruptor de circuito en cada subalimentador. Entonces, si fallara uno de ellos o parte de ello, nada más, si fallara el interruptor de circuito de este subalimentador, nada más afecta una parte, ¿no? El 50%, digamos, del parque en esta configuración, así como lo vemos. Nos da redundancia, es más eficiente, menos riesgos, un poquito más costosa por el interruptor de circuito adicional. Pero hay una todavía mejor que tiene redundancia completa, que es esta topología de alimentador en bucle. El bucle, pues aquí está, es este ciclo cerrado completo.
Entonces tenemos la redundancia de los interruptores de circuito, aquí tenemos los dos, y además una redundancia en la línea, en el mismo circuito. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si se rompiera el cable, dejara de transmitir, digamos, pero no lo va a hacer, si se rompiera o fallara alguno de estos interruptores de circuito por aquí, por allá, por donde sea, la energía generada por cada turbina de todas maneras sale, porque va a buscar pues, la salida que tenga más cercana y siempre va a tener un camino, a menos que hubiera una doble falla, entonces ahí sí tenemos problema, pero bueno, es algo bastante remoto. En esta configuración tenemos una eficiencia, una confiabilidad mucho mayor. Vamos a seguir platicando de lo que hay o de las cosas importantes dentro de un parque eólico. Uno de ellos es obviamente no nada más la parte de la topología, no nada más la parte del aerogenerador, también la línea, los circuitos, y estos están hechos principalmente pues obviamente por conductores, por cable. Entonces aquí hay una lámina donde nos presenta algunos voltajes, corrientes y potencias típicas en algunas redes, por ejemplo, de transmisión, de distribución y la secundaria dentro del mismo parque. Y bueno, pues la diferencia entre voltajes, corrientes y potencias que se ve es enorme, y esa diferencia tiene que ser transmitida, la potencia tiene que ser transmitida a través de conductores que la soporten, que tengan capacidad para transmisión, para transmitir esta potencia. Si no fuera así, entonces podemos tener ciertos problemas si no tienen la suficiente capacidad, y principalmente los problemas que se van a presentar son térmicos. O sea, la corriente eléctrica al fluir a través del conductor genera calor, y si el conductor no está suficientemente dimensionado o correctamente dimensionado para transmitir esa corriente eléctrica, esa potencia dentro del parque, pues entonces vamos a tener puntos calientes que nos van a generar algún problema, ¿no? Hay factores, hay algunos otros factores que afectan, pero yo creo que lo más importante considerar es la temperatura, y es lo que más riesgo pudiera presentar, posibilidades de falla. Entonces, siguiendo con esta idea, pues es importante considerar los amperes que va a transmitir la línea. Aquí yo me regresaba un poquito. Nosotros vamos a saber potencia que generan los aerogeneradores. Tenemos los voltajes de la línea, pues es relativamente fácil obtener la corriente. Ya que tenemos la corriente, hay que ubicar adecuadamente los conductores. Estos son los tipos de conductores más comunes para líneas aéreas. Aquí ya me refiero, si hablamos de las aéreas, son para conectar ya nuestro parque a la red eléctrica de la empresa, de la utility. Si hablamos de terrestres o subterráneas, es la línea de media tensión, los circuitos de media tensión que vamos a ver en un momento. Pero hablando ya del transformador de media alta y hacia fuera de la subestación, tendríamos este tipo de cable, y tenemos que revisar, les decía yo, muy importante, la capacidad en transmisión de amperes, de corriente, o sea, los amperes, y luego asociado a qué tipo de conductor tiene las capacidades necesarias. Si nos falla, esto va a presentar altas temperaturas y muchos problemas, posibilidades de fallas importantes. Entonces, dimensionar este tipo de conductores es uno de los aspectos más críticos. Luego tenemos los conductores para líneas subterráneas. En este caso, por ejemplo, se utilizan lo más común son cables de 150 milímetros. Y hay aquí un dato que me gustaría resaltar. Por ejemplo, hablamos de este dato Power Length. Entonces tenemos la capacidad en kilowatts que quiero transmitir, la potencia, pero también debo de considerar este dato para que al dividir longitud de potencia, del inglés power length, entre la potencia que quiero transmitir a través de ese conductor, me va a dar una distancia que debo de respetar.
¿no? Y si yo excedo esa distancia, puedo tener entonces problemas de pérdidas. Ahí lo que hay que cuidar son las pérdidas. Las pérdidas tienen que ser menos, o sea, pérdidas asociadas a conductores tienen que ser menos del 5%. Entonces, bueno, es importante dimensionar los calibres y las características de capacidad de transmisión de potencia de los cables en alta tensión, en media tensión y en baja tensión. Otro aspecto, y yo creo que uno de los más importantes en un parque eólico, son los sistemas SCADA. El sistema SCADA, este sistema que es sistemas de control, de adquisición de datos y control supervisorio. Estos sistemas se traen la información del campo, se van a traer la información de los sensores, de los medidores, de los dispositivos electrónicos inteligentes y la van a poner en bases de datos para que después la podamos aprovechar, ya sea para herramientas analíticas o sistemas de información para la toma de decisiones, pero lo más importante son sistemas que nos permiten operar al parque. O sea, así como reciben información de los sensores y de los medidores, también envían instrucciones de control a estos dispositivos electrónicos inteligentes para poder operar el parque, ¿no? Para poder hacer algo que sea necesario en ese momento con el parque. Vamos a ver un poquito más esto. Hablando de un sistema SCADA de manera general, este podría aplicar a cualquier instalación, a una no sé, granja eólica, a un campo solar, a una central de ciclo combinado, o no nada más de energía, a un sistema de control de trenes, por ejemplo, de trenes eléctricos, etcétera. Y todos los sistemas SCADA tienen esta misma configuración. Vamos a platicarla. Los nodos terminales, que son dispositivos electrónicos inteligentes, ya habíamos visto, hay varios distribuidos en una granja eólica, pero también en cualquier instalación industrial. Luego hay unos dispositivos que se llaman RTUs, que son terminales remotas, unidades terminales remotas. Estos dispositivos toman información de los dispositivos electrónicos inteligentes y son a los que se conecta el sistema SCADA para tomar esta información. Entonces hablamos de comunicación de información, hay entonces sistemas de enlace de comunicación, redes de datos, y después tenemos el o los servidores SCADA, que hay toda una granja de servidores, pero en realidad, bueno, por concepto es el servidor SCADA, que puede tener pues aplicaciones, bases de datos históricas, interfaces de usuario, servidores de interfaz, bla bla, ¿no? Es una granja de servidores que tiene una red, está conectado a una red local y a estaciones de trabajo dentro de las facilities, dentro de, en este caso, de la granja solar, y que las van a ver los operadores de la granja o del parque. Y además esto se puede conectar vía algún mecanismo, algún sistema de internet, un típico de los que conocemos de empresa, a través de hacia la LAN corporativa, hacia la red de la empresa, o hasta incluso hacia afuera. Lo podríamos consultar con nuestro teléfono celular, considerando o tomando en cuenta las medidas de ciberseguridad adecuadas, ¿no? Aquí, ya cuando hablamos de hacia afuera, hay que ver qué, porque controlar el parque desde internet pues es una cuestión que se podría hacer, pero no es nada recomendable, ¿no? Hay que considerar aspectos de ciberseguridad en este mundo. Entonces hay una parte que se hace interesante e importante del control dentro de la instalación, que no debe de salir, aunque pueda salir. Y bueno, en términos generales, este es un sistema SCADA. ¿Qué tipos de datos vamos a recolectar del parque eólico? Ya platicábamos, ¿no? Puede haber sensores, puede haber medidores, dispositivos electrónicos inteligentes, debe de haber equipo de comunicación para tomar información de ahí, cables de fibra óptica, etcétera. Generalmente las redes ahí son de fibra óptica, no se usa radiofrecuencia porque los mismos aerogeneradores generan interferencia electromagnética, entonces generalmente son redes de fibra óptica.
y tomamos esta información y la guardamos en bases de datos. Datos de producción de energía, ¿no? De cada turbina, de la subestación, de los puntos críticos. Pudiéramos tener medición en diferentes puntos, no nada más por aerogenerador, de manera que pudiéramos ir haciendo pequeños balances de energía y ubicar pérdidas o problemáticas dentro de la instalación. Entonces tenemos los datos de producción de energía, principalmente pues nos interesa en esos datos conocer qué tanto estamos produciendo respecto a las características propias de nuestros aerogeneradores y saber si están operando conforme a lo que esperábamos. También tenemos datos sobre la medición de la condición de las máquinas. Podemos medir ahí, por ejemplo, temperatura de fluidos, vibraciones, mediciones acústicas, ruido que genera, ruido no normal que se vaya generando con el deterioro de algún componente. Ese ruido nos interesa. Datos de esfuerzo, y estos datos obviamente van a ser utilizados para operación y mantenimiento, principalmente para mantenimiento, y que no sea un mantenimiento reactivo, sino que podamos hacer mantenimiento proactivo, ¿no? Mantenimiento basado en condición o un mantenimiento conforme a la necesidad de la máquina y programarlo adecuadamente, ¿no? Datos sobre meteorología también podemos tener datos de la velocidad del viento, velocidad, dirección del viento, presión, temperatura ambiental, etcétera, que nos pueden ayudar a programar o a planear la cantidad de energía que se va a generar en nuestro parque. Y comparar esto con lo que se está produciendo en la realidad. Estos sistemas SCADA no nada más nos permiten traer información, consultarla en sistemas de información y tomar decisiones de negocio basadas en esta información. También nos permiten controlar la granja. Ya les decía yo hace un rato, una de las partes más importantes. ¿Se acuerdan? Sistema SCADA es sistemas de adquisición de datos y control supervisorio. Entonces, en este sentido, el control es una parte fundamental de los sistemas SCADA. En una granja eólica, ¿qué pudiéramos controlar? Pues arrancarla, pararla, abrir o cerrar circuitos, aislar o conectar nuevamente una zona o un aerogenerador. Puedo yo medir, y no nada más medir, controlar qué tanta potencia reactiva voy a producir cuando sea necesario, cuando no sea necesario, no. Entonces esto lo puedo hacer desde el sistema y hacer un control de voltaje y de frecuencia también a través del sistema. Imagínense que están operando una de estas centrales, un parque eólico, y que de repente ven una parvada de aves que se está acercando a los aerogeneradores. A través de estos sistemas y de las funciones de control del SCADA pueden bajar la velocidad de las palas de manera que pasen las aves y no se vean afectadas por el parque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir una idea asociada a los temas de control. En resumen, las funciones del sistema SCADA nos permiten monitorear la productividad de la granja. Estoy hablando de energía. El estado de salud de las turbinas, ¿no? Las condiciones de la turbina, para poder después yo programar mantenimiento basado en esas condiciones y no estar programando mantenimientos cuando no sea necesario, por ejemplo. Puedo hacer mantenimiento predictivo y basado en condición, ya decía yo, a través de este monitoreo del estado de salud de la turbina, y los datos recolectados pueden servir para hacer diagnósticos sobre las razones de por qué algún componente no está funcionando conforme esperábamos. Por ejemplo, pudiéramos tener monitoreando, no sé, 32 turbinas de un parque y 2 o 3 están generando una cantidad de energía menor al promedio y están aparentemente en condiciones donde el viento debería de estar igual, similar a cómo sopla en las otras turbinas. Entonces, haciendo un análisis de estos, pudiéramos encontrar la razón por la que no están produciendo suficiente energía. Pudiera ser un problema
en la rotación del ángulo de calaje de las palas, etcétera, que pudiéramos ubicar aquí. Hay otro aspecto muy importante, normalmente no lo monitoreamos, dejamos o consideramos que ya está funcionando y que esto está funcionando bien desde que se instaló el parque, pero a veces vale la pena revisarlo, porque si no está funcionando adecuadamente, no está instalado adecuadamente o se dañó por alguna razón, eso nos pudiera generar un problema muy grave. Y ese tema de protecciones, como en todo sistema eléctrico, como toda instalación eléctrica, las protecciones son muy importantes, ¿no? En casa las vemos a través de los fusibles que tenemos en los centros de control, los centros de distribución de energía, pero en una instalación de este tamaño, pues a lo mejor no son del mismo tamaño y son más grandes, pero tienen una función similar: proteger al equipo y principalmente proteger a la gente que opera los equipos. Entonces vamos a ver dos tipos: los sistemas de protección basados o para prevenir o resolver el tema de los relámpagos, los rayos que veíamos aquí, que veíamos hace rato la foto, y normalmente vienen en las palas del aerogenerador. Y hay otro que son los sistemas de conexión a tierra y protección contra, sistemas de conexión a tierra, aquí los tenemos, que van un poco de la mano, se instalan de manera muy similar alrededor de la base del aerogenerador, y vienen el que es a tierra, es esta línea delgadita que conecta todos los aerogeneradores entre sí y luego ya hacia la tierra, y este que viene hacia abajo es el de protección contra rayos, que viene de arriba, ese viene de las palas. Entonces de las palas conectamos directamente en la base del aerogenerador a tierra, y entre aerogeneradores tenemos otra línea que los va conectando también a tierra, entre toda la parte eléctrica del aerogenerador, y que conecta a todos los aerogeneradores y luego después también a tierra. Entonces, es interesante tener en cuenta esto y revisar que esté funcionando adecuadamente, porque pudiera generar algún riesgo. Otro aspecto importante que hay que considerar en un parque eólico son aspectos generales de calidad de energía. Ya en algún momento habíamos platicado qué es la calidad de la energía, pero lo repito, lo que esperamos es que la señal eléctrica venga o se presente conforme a las especificaciones básicas de voltaje, corriente, frecuencia, que se vea así como esta, ¿no? Muy sana, muy bonita. Si tiene algunas anomalías o fallas en su calidad, como estas que están aquí abajo, por ejemplo, una subtensión, picos, sobretensiones, interrupciones, armónicos, interferencia electromagnética, pues esto no nada más puede dañar equipo dentro del mismo parque, sino que puede generar un problema de calidad de energía en la red, que puede ser penalizado, o pudiéramos tener problemas con el prestador con la utility a la que nos conectamos, o con el operador del sistema eléctrico al que nos conectemos. Entonces, el tema de la calidad de energía es un tema importante que hay que cuidar. En el tema ya hablando de los aerogeneradores, aquí es importante, por ejemplo, cuidar los transitorios. Cada que conectamos o se desconecta un parque o un aerogenerador, se genera un transitorio bastante alto. Lo voy a poner aquí, lo estoy marcando, un pico, y eso pudiera generar problemas mayores, ¿no? Entonces hay que controlar todo esto. Las armónicas también es importante considerarlas. El equipo de electrónica de potencia que se utiliza para acondicionar la señal eléctrica también pudiera generar armónicas. Hay que tenerlo en cuenta y controlar las armónicas. Todo esto se resuelve a través de filtros, pero es importante considerarlo. Entonces decía yo, ya resumiendo este tema, hablando de calidad de energía y hablando de turbinas eólicas, es importante tener controlados los transitorios, que son estos picos que comentaba yo hace un rato, y las armónicas.
que son esta señalilla que se ve. Vamos a ver un poquito. La lámina anterior me la eché muy rápido, pero en realidad las armónicas, así como definición, son múltiplos de la frecuencia fundamental. Si la frecuencia fundamental aquí en esta gráfica está denotada por esta línea verde, que son 60 Hz en México, entonces esos múltiplos pudieran ser 120, que es la segunda armónica, o 180, que es la tercera armónica, 240, que es la cuarta armónica. Estas armónicas, esta distorsión armónica, por ejemplo, pudiera ser la quinta, la séptima, son muy típicas que se encuentran en los parques eólicos y generan daños en la calidad de energía, problemas de calidad. Entonces, dice aquí, armónicos, los encontramos en equipos de electrónica de potencia, rectificadores e inversores que utilizamos en nuestros parques. Por ejemplo, recordemos, en algún momento les decía, los aerogeneradores de velocidad variable tienen estos equipos. Entonces, hablando de las armónicas, los armónicos o las armónicas se presentan por los equipos de electrónica de potencia. Entonces, recordemos que les comentaba yo en algún otro momento que cuando tenemos, por ejemplo, generadores de velocidad variable que generan la energía eléctrica aprovechando más la velocidad del viento, no tienen cajas multiplicadoras. Bueno, para poder mantener la frecuencia estable, lo que utilizan es electrónica de potencia. Estos podrían generar armónicos, entre otras cosas, no nada más esto. Entonces, bueno, ¿qué más? Frecuencias altas reducen la impedancia. En capacitores, por ejemplo, me podrían generar este problema. Frecuencias bajas causan altas corrientes y calentamiento en capacitores y transformadores de las armónicas. Hay una forma de saber los parámetros de la calidad de energía, los estándares para poder interconectar este tipo de parques eólicos a la red eléctrica y garantizar que se hagan en condiciones de calidad de energía correctas. Hay estándares internacionales, aquí marco dos en azul, pero también habrá que revisar en México el código de red y los manuales de interconexión de centrales, que son la guía que nos permite saber aquí en México cómo hacer esto. Hay un tema asociado a la eficiencia de granjas eólicas que es importante considerarlo y que tiene que ver con una recomendación general del arreglo de los parques. Vamos a ver, voy a regresar a esta lámina en un momentito, nada más quiero que revisemos esta recomendación general porque que quiere decir que alineemos o que distribuyamos nuestros aerogeneradores más o menos tomando en cuenta esto, que son entre ellos de manera digamos perpendicular a la dirección del viento prevalente, son de 3 a 5 diámetros y en línea a la dirección del viento prevalente son de 5 a 9 diámetros. Es para evitar afectaciones por las sombras y por la estela que van dejando estos aerogeneradores. Vamos a ver un poquito. Se debe de hacer una optimización de esta disposición de los aerogeneradores, cuidando dos cosas: la capacidad de generación de energía eléctrica. Entonces hay que evitar las sombras, hay que evitar el efecto de la estela, pero también tengo que cuidar la cantidad de terreno, porque me puedo ir a extensiones muy grandes que no las tengo, o las tengo que rentar, o simplemente no tengo esos espacios. Entonces habrá que hacer un estudio muy cuidadoso y balancear estos dos temas: la eficiencia del parque en términos de cómo está organizado para evitar estas anomalías por la turbulencia, por los efectos de las sombras, por la estela, y el no ocupar tanto espacio, ¿no?
Entonces por aquí les comento, aquí está también otra vez esa recomendación de los diámetros, pero no siempre se tiene que respetar tal cual. Por ejemplo, vean esta configuración, o sea, aprovechando, ya habíamos comentado en algún momento cuando tenemos una colina, el viento sopla del valle hacia la colina, entonces generalmente se ponen los aerogeneradores en la parte alta de las montañitas que hacen esa colina después aquí abajo, ¿no? Para aprovechar ese viento que sopla de la colina hacia la montaña. Ese viento pues se maximiza en la parte alta de la montaña y pues tomamos toda la línea, como ven. Aquí ya no hay tanto problema de qué pongo adelante y qué pongo atrás. Entonces les decía, es importante considerar la recomendación, pero no es una regla, ¿no? Depende de las condiciones propias de cada instalación. Lo importante es que el efecto de esta turbulencia, sombras, estela, no debe de exceder un 5% en pérdidas de eficiencia de nuestro sistema. Voy a regresar un poquito, ya dicho esto, entonces yo puedo medir la eficiencia de todo mi arreglo, la eficiencia de todo el sistema. Este metodito, esta tabla, esta gráfica me permite, a través del método o de un arreglo de cuadrados, por ejemplo 10 por 10 aerogeneradores, 8 por 8, 6 por 6, 4 por 4, 2 por 2, hacer un estimado de la eficiencia o del porcentaje de eficiencia del parque. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de 10 por 10 y tengo las torres espaciadas, aquí vean la recomendación, pero no la voy a seguir tal cual. Imagínense que yo hice mi espaciamiento considerando 4 diámetros solamente, ¿no? 4 diámetros y no de 5 a 9 como está aquí. Entonces yo tengo en esta configuración una eficiencia del 50%, muy mala. Pero si voy aumentando los diámetros, o sea, más espacio, pues mi eficiencia sube bastante, de 50 me sube, por ejemplo, aquí a 65 más o menos, 65% ya es algo. Y si voy subiendo, va subiendo. Vamos a ver, por ejemplo, en 8 diámetros tenemos una eficiencia de aproximadamente 85%, bastante bien. Y de 9 diámetros tenemos una eficiencia como del 89, 87, 88%. Si tengo menos turbinas, por ejemplo un arreglo de 2x2 y muy espaciadas, pues tengo casi una eficiencia del 100%, en este caso es aproximadamente 95-96%. Entonces, bueno, esto nos puede servir de guía. En términos generales, la eficiencia del parque se mide como la división entre la energía anual producida por la granja y la energía que produciría la granja si no hubiera interferencia dada porque están cerca las turbinas. Y esto es eficiencia del arreglo. Es importante. Por ejemplo, si nosotros hacemos un cálculo de energía eléctrica que va a generar una granja de este tipo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, considerar la potencia del viento en esa zona, considerar las pérdidas que tiene o la eficiencia que tiene nuestro aerogenerador, nuestros aerogeneradores que vamos a utilizar, y calcular pues qué potencia eléctrica realmente vamos a producir, va a tener y a producir en términos de energía, ¿no? Ya en el tiempo, kilowatts hora en este caso. Sí, pero si lo tenemos todo esto configurado en una granja, como es este caso, habría que considerar además multiplicar eso por la propia eficiencia del arreglo, que si es 80%, pues estamos ahí también perdiendo un 20% de capacidad de generar energía por esa configuración del arreglo. Es importante tener en cuenta esto. Aquí algunos arreglos típicos, por ejemplo en hilera de aerogeneradores. Si el viento dominante no es muy variable, casi siempre viene en la misma dirección, pues yo los puedo poner así como está aquí alineados.
Pero si el viento dominante no lo tengo tan controlado, puede ser variable, entonces los tengo que poner escalonados como está aquí. Les decía yo hace rato, aprovechar las colinas, aquí en este caso se ponen en línea, y podría tener diferentes líneas aprovechando el viento dominante y un suelo plano en las colinas, en la parte alta de la montañita, pero viene el viento del valle, bueno, estoy marcando, imagínense que aquí está el valle y va subiendo a través de la colina de la montañita y ya la parte alta viene bastante intenso, entonces habría que tener un suelito plano aquí para poner en línea esto. Es muy común esa configuración, se vería más o menos así. Esta imagen tiene el viento dominante, el predominante por aquí de este lado tenemos la flecha, una configuración de caminos, pero de accesos, un principal, algunos secundarios, pero lo que quiero que vean es cómo se alinean. Tenemos diferentes líneas que son perpendiculares a la dirección del viento dominante. Estas eventualmente van a tener interferencia porque están probablemente, a lo mejor estas, cerca, ¿no? Habría que calcular en términos de eficiencia del parque qué tan eficiente es, considerando las distancias, ¿no? Aquí nada más lo que quiero denotar es cómo se colocan. Hay otro aspecto que ahora se está viendo cada vez más, y que lo vamos a ver más en el futuro, que es la repotenciación. Como veíamos, las turbinas eólicas han mejorado en eficiencia, han aumentado en tamaño, el precio ha bajado, lo que quiere decir es que instalaciones que se hicieron en el pasado con potencias instaladas en ese momento pudieran ser mejoradas aprovechando turbinas de última generación, y mejoradas considerablemente. Por ejemplo, veamos este ejemplito. Voy a marcar aquí esta línea. Aquí tenemos distribuidas 13 turbinas eólicas de 250 kilowatts con una capacidad instalada en total, ya por las 13, de 3.250 kilowatts. Pensemos que esto se pudo haber instalado a principios, mediados de la década de los 90, pero si quisiéramos si quisiéramos actualizarlas, pudiéramos tomar opciones, ¿no? Por ejemplo, turbinas de 1.300 kilowatts, muy comunes, o turbinas más grandes y de última generación, de alrededor de 3.000 kilowatts. Por ejemplo, si hablamos de 1.300 kilowatts, pudieran caber aquí en la misma distancia 7 eólicas en lugar de 13, o de 3.000 kilowatts, 5 en lugar de 7 o de 13. Si hablamos de las de 1.300, tendríamos una capacidad instalada total de 9.100 kilowatts, y si consideramos 5 solamente de 3.000, tendríamos 15.000. Entonces, 13 de 250 equivale, por ejemplo, a 5 de 15.000. Hoy, siendo más económicas en términos generales y más eficientes, pues es una muy buena opción repotenciar un parque. Hablando de las fases de planificación y construcción del parque, esto podría tener mucho detalle. En esta plática no lo vamos a definir a tanto detalle, pero sí quiero comentar las principales y los aspectos principales o los productos principales que obtenemos de estas fases. Por ejemplo, la fase de exploración, que está caracterizada por la prospección eólica general del sitio y el diseño preliminar del sistema eólico. En esta fase tenemos como producto final o como resultado la ingeniería de concepto o funcional del proyecto. Luego tenemos la fase de planificación y proyecto, caracterizada por una evaluación pormenorizada del emplazamiento, por la predicción del régimen del viento y la evaluación operacional. Aquí lo que obtenemos es una predicción de energía producida y las condiciones de operación del sistema, y el proyecto del sistema eólico, que es básicamente la ingeniería de detalle del sistema. Luego tenemos la fase de construcción,
que bueno, pues es la que caracterizada por la construcción del parque, ¿no? Y tenemos la fase de puesta en marcha y seguimiento que corresponde a estas actividades básicamente. En esas fases es muy importante, como parte de ellas, hacer una correcta selección del emplazamiento, del lugar donde se va a poner el parque. Hay varios elementos, varias cosas que hay que considerar, criterios que hay que tener en cuenta para poder hacer una correcta selección de este emplazamiento. Uno de esos criterios, el principal, creo yo, es el tema asociado al viento, ¿no? El lugar debe de tener condiciones de viento adecuadas. En términos de la velocidad media del viento, ya decíamos en algunas de las otras clases del curso, pero no nada más la velocidad media, es importante conocer las velocidades máximas del viento admisibles, por ejemplo. O sea, yo podría tener una velocidad media adecuada, pero si la velocidad máxima es demasiada, entonces me va a obligar a tener generadores de un tipo o de una clase más robusta, más caros, o simplemente no voy a poder poner ahí un parque porque los vientos no me lo van a permitir, porque son muy altos, ¿no? O puedo tener o considerar ausencia de fuertes y frecuentes rachas, ¿no? O sea, eso es bueno, que no haya rachas frecuentes, o sea, tiene que ser más o menos constante el viento. Laminado, es decir, que no haya demasiada turbulencia. Es importante que haya una dirección predominante del viento y que no sople por todas las direcciones, y esa dirección predominante, aunque puede soplar de vez en cuando en alguna otra dirección, no debe de ser tan cambiante o tan rápidamente que cambie, porque voy a estar desgastando mucho mi mecanismo de orientación. O sea, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas. Por ejemplo, también en una sola dirección, las velocidades del viento con largas permanencias en el tiempo, y que debe de haber ausencia de calmas muy duraderas, ¿no? Lo mejor es que esto esté funcionando de manera constante y el viento no tenga demasiadas rachas frecuentes, variables. Otro aspecto importante es el terreno. En esta parte del terreno, ya lo hemos comentado, no debe de presentar obstáculos, no debe de presentar demasiada rugosidad. Los obstáculos grandes no deben de estar muy cerca, si es que existen, o no debe de haber muy grandes, pero si existieran, no deben de estar muy cerca. Hay que considerar el efecto de las sombras y de la estela cuando hablemos de parques. Hay que cuidar el que no sea muy compleja la instalación en términos de la orografía, seguir las recomendaciones generales, aprovechar las colinas, pendientes suaves, baja rugosidad, etcétera, donde pudiéramos aprovechar mejor el viento. Conviene mucho alejarnos de los centros poblacionales por diferentes cuestiones. Por ejemplo, el tema del paisajismo, la gente se puede quejar de los aerogeneradores, pero también del ruido, ¿no? En general eso. Y bueno, seguir las recomendaciones de lugares potenciales: elevaciones suaves, llanuras elevadas, grandes valles descendientes de cadenas montañosas, pasos entre montañas con grandes gradientes de presión, lugares próximos a las costas o a grandes masas de agua para aprovechar el efecto de las brisas, lo que ya en algún momento habíamos comentado de los emplazamientos. El siguiente criterio es la proximidad a las redes eléctricas para que haya una interconexión. Es importante considerar que estos parques, aunque generan en tensiones de 690 volts máximo en el aerogenerador, a la hora de que sumamos todo esto, pues ya podemos tener potencias bastante altas. Entonces hay que considerar que exista la capacidad de desahogar esa potencia, esa energía de manera cercana, o que haya la viabilidad de construcción de esas líneas, y si eso va a afectar al proyecto. Entonces, bueno, esto no es tan trivial, hay que considerarlo. Temas de impacto ambiental, ya platicábamos, principalmente afectaciones a la fauna, ¿no? A las aves, también a la flora, impactos
paisajismo, interferencia electromagnética. Si tenemos cerca estaciones de radio, televisión, etcétera, esto puede ser muy complicado, puede afectarlas. Y bueno, en términos generales, esos son los aspectos que quería platicarles hoy de los parques o granjas eólicas, aspectos, guías, ideas que nos puedan permitir, si participamos en el diseño de estas plantas, pues contribuir a que se hagan de una manera más eficiente. Por lo pronto, muchas gracias. Hasta luego.